Bienvenidos una vez más a nuestra cobertura especial, el Sínodo de la Sinodalidad, 30º domingo del tiempo ordinario. Estamos a unos instantes de la celebración de la Santa Misa con el Santo Padre Papa Francisco. Patricia, pues esta invitación y este concluir de esta parte del Sínodo, qué mejor manera que con la Santa Misa. Así es, empezó y termina con la Eucaristía, que tiene que ser siempre el centro de la Iglesia. Así que así como nos hemos alimentado del diálogo y la escucha, ahora alimentarnos y juntarnos para decirle gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos regalaste. Y lo comentábamos en el día de ayer en alguno o en varios momentos, ¿no? Es continuar este tiempo de oración como iglesia, la importancia también de la celebración eucarística y de permitir que el Señor siga hablándonos, sobre todo hoy en las lecturas, en la homilía, en el Evangelio, seguir permitiendo que el Señor vaya transformando nuestras temporalidades. Absolutamente, si no hacemos eso, no somos iglesia. Volvemos de nuevo a lo que ayer comentábamos. No podemos separar a Cristo de su iglesia de Cristo. Entonces realmente esta celebración, el sacramento de la Eucaristía, como culmen de encuentro con Él, debería ser la fuente y el momento donde nosotros siempre estemos viéndonos y compartiendo nuestro corazón con Él para aprender a discernir. Exactamente, y con esta invitación al discernimiento los vamos a invitar a la Santa Misa. Quédese con nosotros porque al finalizar la Santa Misa regresaremos para compartir, discutir y discernir acerca del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Es un estilo, dijo Francisco, que estamos aprendiendo juntos, poco a poco. El Espíritu Santo nos llama y nos sostiene en este aprendizaje que debemos comprender como proceso de conversión. Venidos de todas partes del mundo, dijo el Papa, marcados por la violencia, la pobreza, la indiferencia, pero todos juntos con la esperanza que no defrauda, unidos en el amor de Dios derramado en nuestros corazones, podemos, dijo el Papa, no solo soñar con la paz, sino comprometernos con todas nuestras fuerzas para que quizás, sin hablar tanto de sinodalidad, la paz se realice por medio de procesos de escucha, diálogo y reconciliación. La Iglesia sinodal para la misión ahora, dijo el Papa, necesita que las palabras compartidas vayan acompañadas por hechos. Todo esto es don del Espíritu Santo. Él es quien crea la armonía. Él es la armonía, concluyó el obispo de Roma. Por su parte, el patriarca de Alejandría de los coptos católicos y presidente de la Asamblea de Patriarcas y Obispos en Egipto, agradeció a todos y a cada uno por su obra profética que ya ha concluido, pero que se abre en la vida cotidiana. Así lo testificó Ibrahim I Sedrak, patriarca de Alejandría de los coptos católicos. La entrega del pontífice del trabajo realizado, dijo, que se plasmó en el documento final de esta segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo, debe entenderse como un momento de relanzamiento de un camino entre el pueblo de Dios con alegría. Con entusiasmo es el momento de llevar, dijo el padre sinodal, la experiencia vivida en un contexto global difícil, a menudo contradictorio, sediento de sentido, de paz y de reconciliación. El camino recorrido juntos en estos años nos ha hecho crecer y madurar, pero todavía queda un largo camino por recorrer, observó de nuevo Sedrak, quien subrayó cómo el Espíritu es siempre el arquitecto de la Iglesia. Vemos en estos momentos pasando al secretario general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Griech, que será quien estará en el altar celebrando la Santa Misa.
En la última conferencia de prensa sinodal, la hermana María de los Dolores Palencia explicó que la sinodalidad puede incidir en procesos de paz en América Latina porque ayuda a bajar las polarizaciones. Así lo comentó la presidenta delegada de la Asamblea Sinodal, Sor María de los Dolores Palencia Gómez. Además apuntó que en la medida que sepamos escucharnos y dialogar, podremos no llegar a conflictos y rupturas terminantes. Refiriéndose a los desafíos que presentan los núcleos migratorios que están trascendiendo las fronteras. Esto implica un respeto profundo de las creencias, la expresión cultural, de la forma de manifestar su confianza y su caminar delante de Dios. Según Palencia, ahora se abre una nueva misión de atender y acompañar a estos grupos que caminan. Desde esta perspectiva plantea la importancia de aprender a escucharnos, saber y conocer las necesidades del prójimo, colocarse en sus zapatos, en su realidad, comprender su corazón y lo que necesitan. Esto, dijo, nos permitirá seguir caminando juntos y tomando decisiones. In nomine Patris et En Filii. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli e sorelle carissimi, a conclusione Amadísimos hermanos y hermanas, al concluir la segunda sesión del Sínodo de los Obispos, pidamos al gran pastor de las ovejas que siga soplando su espíritu sobre la Iglesia para que sea testigo entre las naciones del amor a Dios y a todos nuestros hermanos. Al comienzo de esta celebración eucarística, pidamos la misericordia de Dios, que es fuente, reconciliación y de comunión. Miserere nostri Domine, ostende nobis Domine misericordiam Tuam, Miseriatur nostri, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A continuación se cantará, el coro de la Capilla Sixtina cantará el Kyrie y el Gloria.
Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que obtengamos lo que tú prometes, haznos amar lo que tú mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento de la liturgia de la palabra. La primera lectura: confortaré al ciego y al cojo mientras los conduzco de vuelta. Será en inglés. Lectura del libro del profeta Jeremías. Porque esto dice el Señor: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos, proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas. Volverá una enorme multitud. Vendrán todos llorando, y yo los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn son. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el momento del Salmo responsorial. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes de Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Come i torrenti del Negev, chi semina nelle lacrime, mieterà con gioia. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
La segunda lectura será leída en español. Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los de su pueblo. Nadie puede arrogarse este honor, sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O, como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es el momento de la aclamación al Evangelio. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte y hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El diácono que proclamará el Evangelio está llevando solemnemente el libro de los Evangelios ante el pontífice. Pone en el incenciario el incienso. El diácono que proclamará el Evangelio, inclinado ante el pontífice, le ha pedido su bendición. Y se dirige en estos instantes hacia Alambón, acompañado por los ministros que llevan el incienso, entre uno de ellos. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectio
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga que te haga?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el momento de la homilía que proclamará el Santo Padre. El Evangelio nos presenta a Bartimeo, un ciego que se ve obligado a mendigar junto al camino, un descartado sin esperanza, que sin embargo, cuando oye pasar a Jesús, comienza a gritar hacia él. Lo único que le queda es eso, gritar su propio dolor y llevar a Jesús su deseo de recuperar la vista. Y mientras todos lo reprenden porque les molesta su voz, Jesús se detiene, porque Dios escucha siempre el clamor de los pobres y ningún grito de dolor queda sin ser escuchado por Él. Hoy, al concluir la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, llevando en el corazón mucha gratitud por lo que hemos podido compartir, detengámonos en lo que le sucede a este hombre. Al principio estaba mendigando sentado junto al camino, mientras que al final, tras ser llamado por Jesús y recuperar la vista, lo siguió por el camino. La primera cosa que el Evangelio nos dice sobre Bartimeo es esta:
está sentado mendigando. Su postura es la típica de una persona encerrada en su propio dolor, sentada al borde del camino, como si no le quedara nada más que esperar recibir algo de los muchos peregrinos que pasaban por la ciudad de Jericó con motivo de la Pascua. Pero como sabemos, para vivir de verdad no podemos permanecer sentados. Vivir es siempre ponerse en movimiento, caminar, soñar, hacer proyectos, abrirse al futuro. Entonces el ciego Bartimeo representa también aquella ceguera interior que nos bloquea, que nos hace quedarnos sentados, inmóviles, al margen de la vida, sin esperanza. Y esto nos puede llevar a pensar no solo sobre nuestra vida personal, sino también sobre nuestro ser Iglesia del Señor. A lo largo del camino, muchas cosas pueden volvernos ciegos, incapaces de reconocer la presencia del Señor, incapaces de afrontar los desafíos de la realidad y a veces inadecuados para saber responder a los muchos interrogantes que nos interpelan, como hace Bartimeo con Jesús. No obstante, frente a las preguntas de las mujeres y los hombres de hoy, a los retos de nuestro tiempo, a las urgencias de la evangelización y a tantas heridas que afligen a la humanidad, no podemos, hermanos y hermanas, no podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos sentados. Una iglesia sentada, casi sin darse cuenta, se retira de la vida y se pone a sí misma a los márgenes de la realidad. Es una iglesia que corre el riesgo de permanecer en la ceguera y acomodarse en el propio malestar. Y si nos mantenemos inmóviles en nuestra ceguera, seguiremos sin ver nuestras urgencias pastorales y tantos problemas del mundo en el que vivimos. Por favor, pidamos al Señor que nos dé el Espíritu para no permanecer sentados en nuestra ceguera. Ceguera que se puede llamar mundanidad, que se puede llamar comodidad, encerramiento, encerrazón. No nos quedemos sentados en nuestra ceguera, en nuestras cegueras. Recordemos, en cambio, que el Señor pasa. El Señor pasa siempre. El Señor pasa siempre y se detiene para hacerse cargo de nuestra ceguera. Y yo lo siento pasar. Tengo la capacidad de sentir los pasos del Señor. Tengo la capacidad de discernir cuando pasa el Señor. Y sería hermoso si el Señor nos impulsara a ser iglesia como Bartimeo. Es decir, la comunidad de los discípulos que oyendo al Señor que pasa, percibe la conmoción de la salvación, se deja despertar por la fuerza del Evangelio y comienza a clamar a Él. Y lo hace recogiendo el grito de todas las mujeres y los hombres de la tierra. El grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio y de aquellos que en cambio se han alejado. El grito silencioso de quienes son indiferentes. El grito de los que sufren, de los pobres, de los marginados, de los niños, esclavos del trabajo, esclavizados en trabajo forzados en tantas partes del mundo, por un trabajo.
La voz sentir es la voz quebrada de quienes no tienen ni siquiera la fuerza de clamar a Dios, porque no tienen voz o porque se han resignado. No necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo. Y quiero decirlo, alguien se escandalizará, una iglesia que se ensucia las manos para servirlo. Pasamos hacia el segundo aspecto. Si al principio Bartimeo estaba sentado, vemos en cambio que al final lo sigue por el camino. Esta es una expresión típica del Evangelio, cuyo significado es que se convirtió en su discípulo. Comenzó a seguirlo. Después de haber gritado hacia él, Jesús se detuvo y lo hizo llamar. Y Bartimeo, de sentado por tierra como estaba, se puso de pie de un salto y enseguida recobró la vista. Ahora él puede ver al Señor, puede reconocer la obra de Dios en su vida y finalmente puede seguirlo. Así también nosotros, hermanos y hermanas, cuando estemos sentados y acomodados, cuando como iglesia no encontremos las fuerzas, el valor y la audacia necesarias para levantarnos y retomar el camino, recordémonos, por favor, de regresar siempre al Señor y a su Evangelio. Regresar al Señor y a su Evangelio, siempre y de nuevo. Mientras Él pasa, debemos ponernos a la escucha de su llamada, que nos vuelve a poner de pie y nos hace salir de nuestra ceguera y a continuación volver nuevamente a seguirlo, a caminar con Él a lo largo del camino. Quisiera repetirlo. El Evangelio nos dice que Bartimeo lo siguió por el camino. Esta es una imagen de la iglesia sinodal. El Señor nos llama, nos levanta cuando estamos sentados por tierra o caídos. Nos hace recobrar una vista nueva para que a la luz del Evangelio podamos ver las inquietudes y los sufrimientos del mundo y de este modo, puestos en pie por el Señor, experimentemos la alegría de seguirlo por el camino. Al Señor se le sigue a través del camino, no se le sigue encerrados en nuestras comodidades, no se le sigue en los laberintos de nuestras ideas. Se le sigue a través del camino. Y recordémoslo siempre, no caminar por nuestra propia cuenta o según los criterios del mundo, sino caminar juntos detrás de Él y con Él. Hermanos y hermanas, no una iglesia sentada, sino una iglesia en pie. No una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad. No una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo, que lleva la luz del Evangelio a los demás. No una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con el Señor por las vías del mundo. Hoy, mientras damos gracias al Señor por el camino recorrido juntos, podremos admirar y venerar la reliquia de la antigua cátedra de San Pedro, meticulosamente restaurada. Contemplándola con el asombro de la fe, recordemos que esta es la cátedra del amor, de la unidad y de la misericordia, según aquella orden que Jesús le dio al apóstol Pedro, no de dominar a los demás, sino de servirlos en la caridad. Y mirando el majestuoso baldaquino de Bernini, más resplandeciente que nunca,
descubramos que este encuadra el verdadero punto focal de toda la basílica, es decir, la gloria del Espíritu Santo. Esta es la Iglesia sinodal, una comunidad cuyo primado está en el don del Espíritu, que nos hace a todos hermanos en Cristo y nos eleva hacia Él. Hermanos y hermanas, continuemos con confianza nuestro camino juntos. También hoy la palabra de Dios nos repite, como a Bartimeo: ánimo, levántate, Él te llama. ¿Yo me siento llamado? Esta es la pregunta de hacernos. ¿Yo me siento llamado? ¿Me siento débil y no me puedo alzar? ¿Pido ayuda? Dejemos a un lado el manto de la resignación. Entreguemos al Señor nuestras cegueras. Levantémonos y llevemos la alegría del Evangelio por las calles del mundo. La homilía del Santo Padre. A continuación, en su momento de reflexión personal, un silencio para reflexionar cada una de sus palabras dentro de nuestros corazones. Pensar que seamos una iglesia que recoja el grito del mundo y se ensucia las manos para servirlo. El pontífice preguntó si cada uno de nosotros nos sentimos llamados, nos sentimos débiles y pedimos ayuda. También hoy se nos repite como a Bartimeo: ánimo, levántate, Él te llama. A continuación, la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla Sistina. Se encuentran presentes en la basílica aproximadamente 5.000 personas.
Es el momento de la plegaria universal o de los fieles. Queridos hermanos y hermanas, la oración es la fuente de la que sacamos la fuerza para poder caminar juntos. Presentemos a nuestras oraciones a Dios confiando en su ayuda paterna. Roguemos al Señor. Oremos por la Santa Iglesia de Dios en chino. Padre bueno, ilumina con tu gracia a la Iglesia para que, liberada de las cadenas de la mundanidad, sea signo de esperanza para la humanidad. Invocamos al Señor, te rogamos, escúchanos. Oremos por los gobernantes, en francés. Padre Todopoderoso, inspira a los gobernantes tu sabiduría para que, buscando siempre el verdadero bien, promuevan la paz para todos los pueblos. Invocamos al Señor. Te rogamos, escúchanos. A continuación, oremos por los que sufren. En hindi. Padre misericordioso, sostiene con tu consuelo a todos los que sufren hasta que, ayudados por sus hermanos, descubran en Cristo al médico que cura toda herida. जो चिकित्सक के रूप में सभी गांवों को चंगाई प्रदान करते हैं। A continuación, oremos por nosotros mismos y por nuestras... Oremos por los que realizan obras de misericordia en portugués. Padre compasivo, fortalece a los que se dedican a las obras de caridad para que, sostenidos por tu Espíritu, sean solícitos con los pobres y débiles. Oremos por nosotros mismos y por nuestras comunidades. En polaco. Padre de amor infinito, ayúdanos a todos a creer en la comunión para que, celebrando la belleza de la participación, seamos verdaderos misioneros del Evangelio. Oh Padre, acoge las peticiones que te hemos dirigido con fe y enseña a tu pueblo a caminar por la senda de la unidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Es el momento de la liturgia eucarística, el canto de ofertorio. A continuación, aclamad a Dios nuestra fuerza, dad victorias al Dios de Jacob, acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Algunos fieles están llevándole al Santo Padre las ofrendas para el sacrificio.
Orate, fratres, ut Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. respicequemus. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Gratias hagamos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda la luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Multasque letificares tu illumines. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Cumquibus et nos, et per nostram vocem, omnes que sub cielo es creatura, nomen tuum in exultatione confitemur canentes. A continuación, es la Capilla Sistina cantando el Santo. Confitemur tibi, Pater Sancte, quia magnus est et omnia opera tua in sapienza et caritate fecisti. Hominem ad tuam imaginem condidisti, eique comisisti mundi curam universi. Ut tibi soli creaturi serviens, creaturis omnibus impareret. Et cum amicitiam tuam non obediens amesistet, non eum delinquisti in mortis imperio. Omnibus enim misericorditer subvenisti, ut te querentes invenirent, sed et federa plures hominibus obtulisti, eosque per profetas erudisti in expectatione salutis. Et sic, Pater Sancte, mundum dilexisti, ut completa plenitudine temporum unigenitum tuum nobis mitteres salvatorem, qui incarnatus de Spiritu Sancto et natus ex Maria Virgine in nostra conditionis forma est conversatus per omnia absque peccato. Salutem evangelizavit pauperibus, redemptionem captivis, maestis corde Laetitiam.
ut tuam vero dispensationem impleret in mortem traditit semitipsum, ac resurgens a mortuis, mortem destruxit, vitamquem renovavit. Et ut non amplius nobis metipsis viverimus, sed sibi pro nobis mortuus est atque surrexit, a te, Pater, misit Spiritum Sanctum, primitias credentibus, qui opus suum in mundo perficiens omnem sanctificationem compleret. Quesimus igitur Domine, ut idem Spiritus Sanctus ec munera sanctificare dinietur, ut corpus et sanguinis fiat Domini nostri Iesu Christi, ad hoc magnum mysterium celebrandum, quod ipse nobis reliquit in fidus aeternum. Ipse enim, cum ora venissent, ec glorificetur a te, Pater Sancte, ac delictisses suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Et cenantibus illis accepit panem, benedixit ac fregit, deditque discepulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similimodo, accipiens calicem, ex genimine vitis repletum, gratias egit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibete ex omnis. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Undet nos Domine redemptionis nostre, memoriale nunc celebrantes, mortem Christi, eusque descensum ad inferos recolimus, eius resurrectionem et ascensionem ad tuam dexteram profitemur, et expectantes ipsius adventum in gloria, offeremus tibi eius corpus et sanguinem, sacrificium tibi acceptabile et totum mundo salutare. Respice, Domine, in ostiam, quam ecclesiae Tue ipse parasti, et concede benignus omnibus, qui ex uno pane participabunt, et calice, ut in unum corpus a Sancto Spiritu congregati, in Christo ostia viva perficiantur, ad laudem gloriae Tue. Nunc ergo, Domine, omnium recordare, pro quibus tibi hanc oblationem offerimus. In primis famuli Tui, Pape nostre Francisci, ad Episcoporum Ordinis Universi, sed et totius cleri, ad offerentium et circumstantium, et cuncti populi Tui, ad omnium qui Te querunt corde sincero. Memento etiam milorum, qui obierunt in pace Christi Tui, et omnium defunctorum,
quorum fidem tu solus coniovisti. Nobis omnibus filis tuis clemens pater concede, ut celestem hereditatem consequi valeamus, cum beata Virgine Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum apostolis et sanctis tuis in regno tuo ubi cum universa creatura, a corruptione peccati et mortis liberata, te glorificemur per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Pater omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir y se canta el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vivéis y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien el don de la paz. Es el momento en que los presentes están intercambiándose un gesto de la paz, de paz. Recordamos, hay 5.000 fieles presentes en esta celebración eucarística. El coro de la Capilla Sixtina cantando Agnus Dei.
Ecce agnus Dei, ecce Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La antífona de la comunión. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El momento de recibir la comunión. El evangelio de hoy que nos presenta a Bartimeo, un ciego que se ve obligado a mendigar junto al camino, un descartado sin esperanza, que sin embargo cuando oye pasar a Jesús comienza a gritar hacia él. Lo único que le queda es eso, gritar su propio dolor y llevar a Jesús su deseo de recuperar la vista. Y mientras todos lo reprenden porque les molesta su voz, Jesús se detiene. Porque Dios escucha siempre el clamor de los pobres y ningún grito de dolor queda sin ser escuchado por Él. Es así como el Papa Francisco dio inicio a su homilía, una homilía en la que recuerda a cada uno de los padres sinodales en esta conclusión de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos a caminar juntos, a no detenernos. El pontífice en su homilía recordó la alegría y su gratitud por lo que pudieron compartir, pero les pidió a cada uno de ellos a detenerse un momento en ver lo que le sucede a Bartimeo, quien al principio estaba mendigando sentado junto al camino, mientras que al final, tras ser llamado por Jesús y recuperar la vista, lo siguió por el camino. Su postura, sentado mendigando, es la típica, dijo el Papa, de una persona encerrada en su propio dolor, sentada al borde del camino, como que si no le quedara más que esperar recibir algo de los muchos peregrinos que pasaban por la ciudad de Jericó. Para vivir de verdad, dijo el Papa, no podemos permanecer sentados. Vivir es siempre ponerse en movimiento, caminar, soñar, hacer proyectos, abrirse al futuro. El ciego Bartimeo representa aquella ceguera interior de cada uno de nosotros que nos bloquea, que nos hace quedarnos sentados, inmóviles, al margen de la vida, sin esperanza. El pontífice recordó que hay muchas cosas que pueden volvernos ciegos, incapaces de reconocer la presencia del Señor, incapaces de afrontar los desafíos de la realidad
y a veces inadecuados para saber responder a los muchos interrogantes que nos interpelan. El pontífice pidió que no podemos quedarnos sentados frente a las preguntas de las mujeres y los hombres de hoy, a los retos de nuestro tiempo, a las urgencias de la evangelización y a tantas heridas que afligen a la humanidad. Una iglesia sentada que casi sin darse cuenta se retira de la vida y se pone a sí misma a los márgenes de la realidad es una iglesia que corre el riesgo, dijo el Papa, de permanecer en la ceguera y acomodarse en el propio malestar. Si nos mantenemos inmóviles en nuestra ceguera, seguiremos sin ver nuestras urgencias pastorales y tantos problemas del mundo en el que vivimos. El pontífice, improvisando, pidió que pidiéramos al Señor que nos dé el Espíritu Santo para no permanecer sentados en nuestra ceguera, ceguera que la podíamos llamar mundanidad, comodidad, pero también cerrazón, corazón cerrado. Pidió una vez más que no nos quedemos sentados en nuestra ceguera o en nuestras cegueras. Porque el Señor pasa todos los días, siempre, y se detiene para tomar nuestras cegueras. Se hace cargo de nuestra ceguera. Y el pontífice preguntó a cada uno de ellos si lo ven pasar al Señor, tienen la capacidad de escuchar los pasos del Señor, tienen la capacidad de discernir cuando el Señor pasa. El pontífice en su homilía expresó un deseo que sería hermoso, dijo, si el sínodo nos impulsara a ser iglesia como Bartimeo, la comunidad de discípulos que oyendo al Señor que pasa percibe la conmoción de la salvación y se deja despertar por la fuerza del Evangelio y comienza a clamar a Él. Y lo hace recogiendo el grito de todas las mujeres y hombres de la tierra, de los niños esclavos por el trabajo, esclavizados en tantas partes del mundo por el trabajo forzado. Escuchar el grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio, de aquellos que en cambio se han alejado, el grito silencioso de quienes son indiferentes, el grito de los que sufren, de los pobres y de los marginados, la voz quebrada de quienes no tienen ni siquiera la fuerza de clamar a Dios porque no tienen voz o porque se han resignado. El Papa dijo que no necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo y se ensucia las manos para servirlo. Y retomando siempre la parte del Evangelio en el que al principio Bartimeo estaba sentado y luego lo sigue por el camino, dijo que esto es una expresión típica del Evangelio cuyo significado se convirtió en su discípulo. Bartimeo comenzó a seguir a Jesús. Momento de oración personal de cada uno de los presentes en la basílica. Presentes todos los padres sinodales que han trabajado en todo este mes.
sobre el sínodo, de la sinodalidad. Oremos. Que se cumpla en nosotros, Señor, la realidad que significan tus sacramentos para que obtengamos en plenitud lo que ahora celebramos en el misterio. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Domino Vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinarse todos para recibir la bendición del Papa. Sua vos clemencia benedicat. El senso in vobis sapiensis salutaris infundat. Fidei documentis vos sempenunciat, et i santis operibus ut perseveretis efficit. Gressus Iesus al se convertat, et viam vobis pacis et caritatis ostentat. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, Filii, Spiritus Sancti, descenda super vos et manet semper. Amén. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Así concluye la celebración eucarística en lo que es ya la clausura de los trabajos de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. De fondo se puede escuchar la antífona mariana Ave María. Recordemos las palabras del pontífice que dijo que cuando estemos sentados y acomodados, cuando como iglesia no encontremos las fuerzas, el valor y la audacia necesarias para levantarnos y retomar el camino, recordémonos de regresar siempre al Señor y a su Evangelio, siempre de nuevo. Mientras Él pasa, debemos ponernos a la escucha de su llamada, que nos vuelve a poner de pie y nos hace salir de nuestra ceguera. Y luego volver nuevamente a seguirlo, a caminar con Él a lo largo del camino. Están apreciando para los que están teniendo las imágenes por televisión. Es justamente lo que el pontífice hablaba, poder admirar y venerar la reliquia de la antigua cátedra de San Pedro, restaurada. Están haciendo su recorrido para ser puesta y que permanezca expuesta enfrente del altar en la Basílica Vaticana hasta estar expuesta hasta el 8 de diciembre.
El trono de madera, símbolo de la primacía del príncipe de los apóstoles, retirado de su monumental relicario de bronce dorado, fue para permitirle los trabajos de preparación del jubileo. Se puede admirar ahora desde el altar de la confesión a partir de hoy domingo hasta cuando será la veneración de los fieles hasta el 8 de diciembre. Preciosas imágenes de la Catedral de San Pedro restaurada. El pontífice está dedicándole unos minutos de reflexión, de oración delante de la Catedral de San Pedro. Como lo dijo en su homilía, mientras damos las gracias al Señor por el camino recorrido juntos, podremos admirar y venerar la reliquia de la antigua Catedral de San Pedro. Contemplándola con el asombro de la fe, recordemos que esta es la Catedral del amor, de la unidad y de la misericordia. Según aquella orden que Jesús le dio al apóstol Pedro, no de dominar a los demás, sino de servirlos en la caridad. Mirando el majestuoso baldaquino de Bernini, más resplandeciente que nunca, dijo el Papa, descubramos que este encuadra el verdadero punto focal de toda la basílica, la gloria del Espíritu Santo. Y esta es la Iglesia Sinodal, una comunidad cuyo primado está en el don del Espíritu, en el Espíritu que nos hace a todos los hermanos en Cristo y nos eleva hacia Él. El pontífice pidió que no seamos una iglesia sentada, sino una iglesia en pie, no una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad, no una iglesia ciega, sino una iglesia... Bienvenidos al día séptimo de nuestra cobertura del Sínodo de la Sinodalidad. Estamos en vivo aquí en la Plaza de San Pedro, atrás de nosotros el Vaticano, en donde acaba de concluir la celebración de la Santa Misa. Omar Aguilar, Patricia Weinberg, Paola Arriaza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Patricia, hemos llegado a la conclusión del camino sinodal. ¿Qué te deja esto? Vamos a tener y vamos a charlar largo y ancho y compartir muchos puntos que reflexionar, pero hasta el momento, ¿cómo te quedas, Patricia? Bueno, me quedo feliz de haber participado, de haber podido estar con ustedes en esta cuarta y última semana de este camino, y me deja en la línea de largada, no en la de llegada. O sea, no me siento como que se terminó nada, sino que siento que estamos llamados a comenzar algo bien, bien bonito y juntos, ¿no? Exactamente. Y Paola, ayer de alguna manera nos sorprendíamos, aunque es un poco inusual, no es algo que sea completamente raro, ¿verdad? Anoche el Santo Padre decía, recibí el documento y nos compartía y nos decía, esta es lo que está escrito, no hay necesidad de escribir una exhortación apostólica, no se necesita más tiempo, ahora a trabajar. Así es, nos sorprendió, pero aún así está contemplado dentro del documento Episcopalis Communion, que es el que nos da las líneas para un sínodo, ¿no? Y el Papa dijo, no va a haber exhortación apostólica por dos razones. La primera es que quiere reconocer el trabajo que ya se hizo en el sínodo de la sinodalidad, este esfuerzo que ha durado 3 años, ¿no? Y la segunda razón es porque el documento, y así lo dijo, ya da indicaciones muy concretas para que cada parroquia, las iglesias en diferentes partes del mundo las puedan aplicar desde ya, desde el momento en que se ha publicado. Exactamente, Patricia, obviamente tenemos que empezar hablando de aquellos puntos que van a causar mayor conmoción, sensación, miedo, consternación, de un lado quizás enojo, molestia, es decir, aquellos que son muy complicados. De manera particular hay un número que tiene un par de palabras ahí que son las que han dado la vuelta al mundo, son los titulares de todo el mundo. Sí, por supuesto. Algo que me gustaría aclarar es que justamente el documento no tiene un valor de orden doctrinal, sino que está impulsando una acción pastoral, ¿no? Es algo muy importante de señalar, no es algo que vaya a la doctrina, sino
a lo que es la pastoral dentro de la iglesia. Y pienso yo que el número que tú dices, el punto al que haces mención, es el famoso punto 60, que hace justamente hincapié en la acción de la mujer dentro de la iglesia y particularmente que deja abierto el trabajo y en estos grupos de estudio a el diaconado femenino. Pero después me va a gustar seguir ahondando, ¿no? Que es un diaconado no ordinario, sino que, como lo manifiesta el punto 60, al menos humildemente así lo entendí, que habla más desde el plano de lo ministerial. Recordemos que lo ministerial está relacionado con el servicio, un servicio que la mujer ya viene dando, pero a lo mejor dándole forma y poniéndolo dentro de un contexto más concreto. Y que de nuevo es muy importante, este número 60, por una parte afirma algo que ya está sucediendo en muchas partes del mundo, que no es una generalización, pero en muchas partes del mundo, en Occidente, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, la presencia de la mujer es fuerte, es clara en posiciones de liderazgo en diferentes áreas de la vida de la iglesia, dentro de las conferencias, de las diócesis, en las parroquias, es decir, de muchas maneras. Pero Paola, definitivo este punto, ¿no? Esta inclusión de precisamente esta frase del ministerio diaconal, de alguna manera va de la mano de lo de que el prefecto del Dicasterio para la Fe, Cardenal Fernández, había dicho ya desde un principio. Por el momento, no. Pero, más sin embargo, se sigue invitando a la reflexión y se va a seguir estudiando por un tiempo. Entonces, de alguna manera, esto puede como confundir a mucha gente. Pero la realidad es que se está diciendo, no va a pasar nada y nada va a cambiar. Yo creo que la frase que ha dado vueltas por el mundo no es una cuestión cerrada, ¿no? Esa ha sido la frase. Creo que realmente lo que el prefecto ha intentado dar a entender y que se ha repetido en las diferentes ruedas de prensa que hemos podido escuchar es que es una cuestión de la que se sigue estudiando, se quiere hacer un estudio teológico, es algo que estos grupos de estudio van a mantener y creo que no es la única cuestión importante, que no hay que desviar la atención, ¿no?, del documento final. El documento final es rico en diversos temas que impactan a la iglesia, como hablábamos con Patricia, no tanto con los pies en la tierra, ¿no? Creo que el documento tiene un conocimiento de lo que está pasando en el mundo ahora mismo y lo llama Las heridas del mundo. Es un documento que habla de los dramas de nuestra historia, lo muestra de una forma muy concreta, muy gráfica, ¿no? Yo les traía aquí una frase que decía... que hablaba de cómo tenemos que reconocer los rostros de los niños aterrorizados por la guerra, el llanto de las madres, los planes de tantos jóvenes que han sido frustrados, ¿no? De estas víctimas de la injusticia social. Entonces creo que el documento también trae a colación temas muy, muy actuales. Absolutamente, y me parece algo tan importante que dentro de todo el documento y dentro de lo que uno puede llegar a descubrir, el tema de la mujer es uno de tantos que también tienen que seguir como estudio, por ejemplo, el tema de las relaciones, o sea, hay un montón de grupos de estudio, creo que son 10 o 11, que están ahondando para no dar una respuesta rápida, sino sujeta a la tradición, la doctrina y todo el magisterio de la iglesia. Me acabas de leer la mente, Patricia, te lo prometo, porque precisamente... Bueno, ya tanto tiempo, imagínate. Tanta pasta que hemos comido juntos, claro. Tal cual. Pero me llama la atención y quiero definitivo avanzar y hablar de los otros temas, pero obviamente el titular del mundo, pero recordemos algo todos nosotros, todos aquellos cambios, todas aquellas implementaciones tienen que partir desde un encuentro con Jesucristo, desde un encuentro con el Evangelio, cimentados, basados y encaminados en la tradición, en la iglesia, en lo que se nos pide y ciertamente adaptabilidad, cambio a nuestras realidades temporales, nunca debe de comprometer el Evangelio y la verdad que ha sido revelada en Jesucristo, en su crucifixión, en su muerte y en resurrección. Esto es algo muy importante y qué bueno que haya momentos en los que nos sintamos llamados a compartir, ¿por qué no?, a debatir. Y es algo que sucedió en este sínodo, en todo este proceso, pero Paola, como bien dices, hubo más puntos y muchas buenas reflexiones, muchas buenas invitaciones. Por ejemplo, podemos hablar del valor de los laicos, que se invita a los laicos a tomar responsabilidades, pero
teniendo bien en cuenta sin nunca sobrepasar ni demeritar la autoridad del obispo. Totalmente, y esta es la frase que dijo ayer en la rueda de prensa. Después de que se aprobara el documento, un grupo de cardenales se acercó a la sala estampa donde se reunió con los periodistas y dijeron con toda la honestidad del mundo, dijeron, estamos muy cansados, pero vamos a responder a sus preguntas, ¿no? Y una de estas fue, ¿qué va a suceder con la participación de los laicos y en relación con los obispos, ¿no? Y el cardenal Hellerich dijo, no hay plan de reemplazar a los sacerdotes con los laicos. O sea, mucha claridad con esto, ¿no? Y también se puede ver tintes de ello en una nueva propuesta que tiene este documento. Es un tema muy importante y es la propuesta de que los documentos de los dicasterios, los documentos importantes, ahora tendrán que pasar por una revisión de las conferencias episcopales alrededor del mundo. Y la pregunta era ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Será que esto hará un proceso más burocrático, más lento? ¿Será una buena idea? La respuesta del prefecto para el Dicasterio de las Comunicaciones no es para hacer un proceso más lento, sino es la forma de vivir la iglesia sinodal, ¿no? Entonces ha sido como esta nueva, este es un punto de los que decíamos, ¿no? De estos puntos que llaman la atención, cómo va a ser en el futuro, vamos a ver cómo se pone en práctica, ¿no? Pero esta manera de incluir lo que digan las diferentes conferencias episcopales y los laicos a través de estas conferencias, ¿no? Exactamente, uno de los muchos puntos que se trataron, Patricia, también se habló de los niños, se habló de la familia de una manera muy particular, es decir, los 155 párrafos están muy completos, están sumamente completos. Háblanos un poco acerca de esa parte en donde habla de los niños de manera particular. Me encantó porque viene justamente después de lo de las mujeres, ¿no? Como en el tema de cómo tocar a todos los actores que formamos la iglesia. Y me gustó mucho, bueno, yo soy catequista de alma y la verdad que me llamó la atención que a los niños no solo hay que acompañarlos y formarlos, ¿no? Educarlos en la fe, sino también hay que saber escucharlos. Y si me disculpan, quiero contar la anécdota. Sí, claro, adelante. Justamente el año pasado, en la comunión de los niños de nuestra comunidad, estando en la fila de procesión, un niño empieza a hablar con mi párroco, un niño de apenas 7 años. Entonces le pregunta, eran 2 mellizos, uno le pregunta y le dice, ¿y vos por qué no te casaste? Entonces el padre le contó porque había preferido dar su vida al servicio de la iglesia. El otro niño lo mira y le dice, tú eres de Dios, tú eres de Dios. Bueno, el párroco se fue al otro día a retiro espiritual de una semana y adivinen sobre qué meditó. Sobre tú eres de Dios. Y se lo dijo un niño de 7 años. O sea, muchas veces, ¿qué me queda a mí como el resultado de esto que tú comentabas, Omar, y tú también, Paola? De que todos, como dice el Papa en otro documento, siempre tienen algo bueno que transmitirnos y decirnos, porque el Espíritu Santo sopla en todos y en todos lados, ¿no? Entonces, esto que me gusta que le hayan levantado este punto de los niños y de las familias como actoras y no receptoras, como actoras en el proceso de ser iglesia. Exactamente, y en este proceso sinodal, en este caminar también, Paola, uno de los puntos que están en el documento y les queremos invitar cuando tengan tiempo que por favor, algunas veces cuando salen este tipo de documentos, este tipo de información, queremos consumirlo lo más rápido posible, ¿no? Para ser el primero que lo leyó, para ser el primero que te puede citar el párrafo 78 BC, pero no va por ahí el camino. No. Hay que tomársela despacito. Paola, uno de los puntos también, a un par de puntos, se nos volvió a explicar lo que es la sinodalidad y también se reta, se anima a la iglesia a tener mayor transparencia y rendir cuentas. Claro, yo creo que esta definición de la sinodalidad es algo que estábamos esperando, ¿no? Que al fin. Mucha gente se dice, ¿qué significa? ¿Qué es esta palabra? No la encuentro en el diccionario, ¿no? ¿Qué significa? Y la asamblea dio una respuesta clara, se la cito, dijo, la sinodalidad es un camino de renovación espiritual. Primero, renovación espiritual, reforma estructural para la iglesia, para que sea más participativa, más misionera, menos burocrática, para que se acerque más a los fieles y que sea capaz de llevar a la gente a Cristo, ¿no? Ese es como el general. Y te lo informa de 2 maneras muy concretas también, que es lo que estamos esperando, concreción, ¿no? Dice, primero hay que ser conscientes que no hay uniformidad de culturas. Es decir, la iglesia tiene que evangelizar en tu lengua, en tu lugar, con tus problemas diarios, porque Cristo va contigo, ¿no? Cristo camina contigo en el día a día, ¿no?
Y déjame te detengo ahí, Paula, porque esa fue una realidad que se vivió inclusive en la redacción del documento. Claro. ¿Verdad? Que no es el idioma oficial del documento era en italiano, pero los grandes retos que significó tener que traducir el documento, solo el texto a las diferentes lenguas, Claro. porque lo que en italiano se oye de una manera ya traducido, no sé, al chino, al ucraniano o al inglés o al mismo español, puede sonar diferente. Entonces, Patricia, haciendo una pausa en esto que menciona Paola, qué importante es reconocer la universalidad de las lenguas de la iglesia y los retos que esto conlleva. Absolutamente, mira, me viene a la cabeza y al corazón mientras los escuchaba lo que fueron las traducciones de la Sagrada Escritura. Primero, cuando en las épocas de la anterior a Cristo, la era anterior a Cristo, la traducción del Antiguo Testamento al griego y luego por San Jerónimo al latín. ¿Qué creemos nosotros dentro de la tradición? Que ahí también estuvo presente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada lengua, cada cultura tiene de alguna manera modos de expresión que, por ejemplo, a mí como argentina una palabra representa una cosa, a ti como mexicano otra, a ti como salvadoreña otra. O sea, fíjate que hablando un mismo idioma, la expresión es diferente. Entonces, esta confianza de que pidamos al Señor que también en las traducciones se pueda pasar el espíritu de profundidad que quiere transmitir el documento, porque es una tarea bastante complicada. Y que no es una tarea fácil, No, y que no es una para tarea nada. que va a suceder súbitamente. Ya mañana, a veces estos procesos toman un poco de tiempo, también se nos pide un poco de paciencia. Paola, pero ese era uno de los dos puntos que decías. Así Número uno, que reconocer que no es una uniformidad. El punto número 2. El punto número 2 tiene muchísimo que ver y es que te dice que tenemos que saber dialogar con otras tradiciones religiosas para alcanzar la paz. Si, te estoy dando la cita completa, ¿no? Y hemos visto que algunos miembros del sínodo vienen de distintas iglesias. Entonces yo creo, Omar, que nos ha puesto los pies en la tierra, ¿no? Este documento, subrayando lo importante, claro. Exactamente, uno de los grandes retos en el mundo moderno, no tan polarizado, desafortunadamente con guerras, con violencia, con tantas tragedias, ¿no? Seguir recordando nuestra misión de ser agentes de cambio y agentes de la paz, Patricia, que a veces parece un poco complicado. Absolutamente, y fíjate que creo yo que empezó siendo un testimonio aquí, donde muy probablemente nos decían los invitados, en una mesa había diferentes posiciones, de diferentes posturas, diferentes formas de ver un mismo tema, y sin embargo cómo a través del discernimiento y con la ayuda del Espíritu Santo y de la gracia de Dios se llegó a un consenso para el bien común, ¿no? Que queda plasmado en el documento. Con respecto a las religiones y a todo lo que fueron enumerando, no me queda otra cosa que ver el Concilio Vaticano II explicado y de alguna manera trabajado de una manera de cómo poder vivirlo en el siglo XXI, ¿no? Cómo poder implementar esa maravilla que la Iglesia tuvo en la década del 60 y que todavía muchos no conocen y otros tantos ni siquiera empezamos a vivir en profundidad. Y que de una manera muy particular es un reto a reconocer y a adentrarnos y reconocer quiénes somos. Antes de, Paola, de pasar al siguiente punto acerca del respeto a la vida, Patricia, quería regresar contigo porque nos compartías justo antes de entrar al aire y lo anoté, ¿verdad? Porque dijo Paola, esta la tienes que compartir. Esta tradición, esta costumbre de nuestra fe, del obispo, del episcopado, del pueblo de Dios, de trabajar junto, lo vemos desde San Ignacio de Antioquía. Y desde antes, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, o sea, esto nadie inventó la rueda, decíamos en la charla informal, pero es así. ¿Para qué entonces? Alguien me decía ayer, y para volver a decir lo que ya sabemos, ¿era necesario tanto lío? Sí, porque cuando entramos en la vorágine del día a día, en la tarea parroquial, diocesana, vaticana, nos olvidamos y siempre hay que volver a Galilea, siempre hay que volver al lugar del primer amor donde el Señor te miró, te dijo, abandoná las redes y seguime, con una característica, yo los haré pescador de hombres. Entonces, esa predisposición de parar, de volver a situarme frente a Él, de volver
a verme mirada, llamada e invitada, es lo que necesitamos como seres humanos y como comunidad que camina y que a veces, bueno, tiene que cambiar un poquitito el camino y dar respuestas a realidades concretas, que son muy... hablando de realidades concretas, ¿verdad? La dignidad de la vida, el respeto a la vida, ha sido parte y es parte de este proceso, Paola. Claro, no, esta es otra cuestión de la que se habló en la asamblea. Me llamó la atención porque nos publicaron cuántos votos hubo por párrafo, hay bastante consenso. Mayoría de ¿cuánto era? ¿De 3/4? 3/4. Ok, una gran mayoría, ¿no?, que había votado a favor, y entre estos puntos había uno que era el rechazo al aborto y la eutanasia. Decía que la cerrazón más grande que podemos tener es rechazar la vida en su origen y a su final, ¿no?, en sus últimos años, el cuidado de los ancianos. Entonces, me pareció un punto de reflexión porque viene gente de distintas partes del mundo con distintas preocupaciones, que lleva las preocupaciones de diferentes conferencias episcopales, después de haber consultado a los laicos de la parroquia. O sea, te trae las preocupaciones del mundo en realidad y te dice, todavía, y tenemos claro que una de nuestras más grandes preocupaciones es cuidar la vida desde su inicio a su final, ¿no? Me pareció un punto que la asamblea hizo muy bien en resaltar, ¿no? Exactamente, de nuevo queremos invitar a que usted se una a la conversación. Recuerde, puede conectar con nosotros en todas nuestras plataformas, en todas las redes sociales para que esté enterado y siga esta conversación. Si usted necesita más información, asiprensa.com/sínodo, ahí encontrará todas las noticias, ewtn.com/español también ahí. Patricia, nos estamos quedando sin tiempo, pero 2 puntos los vamos a unir y los vamos a hacer uno. Se nos ha pedido también mayor participación de los laicos y discernimiento eclesial en la toma de decisiones. Definitivamente, como veníamos diciendo y compartiendo esta semana, creo yo que fue un despertar al laicado nuevamente. En lo personal veo que nos marca la responsabilidad de asumir con madurez nuestro rol, nuestra vocación y nuestra misión. Algo que me quedó muy claro es que es un documento que exhorta a la iglesia misionera. Somos misioneros. El laico tiene que descubrir su misión en la iglesia y también su rol para poder discernir, sabiendo que para ello necesita formarse. O sea, el laico no sabe por magia, por ósmosis, por tocar o por escuchar. Tiene que ir a buscar las fuentes, a sentir curiosidad y necesidad de saber cuál es su iglesia, cuál es la tradición, de qué habla la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Hay muchos lugares que todavía no se hacen. Entonces, ¿cómo puedo yo descubrir la vocación a una misión si no conozco ni al que me envía, ni lo que tengo que hacer y decir para cumplir la misión efectivamente, ¿no? Así que es algo bien completito. Absolutamente. Y de nuevo, parte de este bien completito y del trabajo de 3 años es que, bueno, número uno, podemos ver y darnos cuenta, Paula, que definitivo se trataron de acercarse a las grandes problemáticas que afectan al mundo, y uno de esos también es la migración. Así es, hubo un llamado directo a que la iglesia tiene que acoger a los migrantes y hablarles en su idioma, preguntar de dónde vienen, cómo se ha vivido esta experiencia de origen, ¿no? Es una iglesia familia, creo yo, una iglesia casa, donde sea que lleguen, por las razones que lleguen, a acogerlos, ¿no? Eso me ha parecido una llamada muy concreta, una cosa en la que el Santo Padre insiste todo el tiempo, ¿no? Y que es un problema mundial, no es un problema regional. Nosotros en Estados Unidos podemos verlo en nuestra frontera sur, pero aquí en Italia también se vive, y se vive en muchísimas partes del mundo. Es decir, podemos ver la complejidad de nuestra realidad y cómo la iglesia está tratando de enfrentar esta complejidad en unidad. A ambas les pregunto, comienzo con Patricia. Sí. Para aquellos que se perdieron todo el proceso y que ahora nos están viendo y dijeron, ¿cómo? ¿Sínodo? ¿Cuándo? Bueno. Wake up. Y para aquellos que de pronto van a empezar a leer, léanlo, y van a ver números en donde se van a poner la mano en el corazón y van a decir, Señor, no. ¿Qué pueden hacer ambos lados para realmente involucrarse y participar? ¿Qué le recomienda Patricia? Bueno, primero acceder a este documento, primero haciendo oración, pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine, para realmente tener los ojos abiertos como Bartimeo, ¿no? Para descubrir la palabra de Dios, la verdad, y para que poniéndome de pie con Él y empezar a caminar con Cristo, poder descubrir aquí un camino que me ayuda
a madurar en la fe. Esto es un documento de fe para gente de fe. El que va a este documento con malas intenciones no va a descubrir nada bueno, porque es lo mismo que querer leer la Biblia sin la fe o acceder al magisterio de la Iglesia sin creer profundamente de qué se trata, ¿no? Así que Paola, eso es lo que igualmente estamos a un par de minutitos de salir del aire, pero la misma pregunta, recomendación, involucramiento, participación. Yo te voy a decir una palabra que le escuché a Patricia, que es maravillosa, la palabra orquesta, ¿no? Yo creo que entrar al documento con mentalidad de orquesta, ¿no? Cada quien cumple su papel, cada quien tiene su sonido precioso y esencial que aportar, y esto ha sido el sínodo. Cada quien ha aportado lo que quería traer de las preocupaciones de su lado del mundo. Falta mucho trabajo, falta mucha música, ¿no? Entonces, eso, mentalidad de orquesta. Afinemos los instrumentos. Encontremos primero qué instrumento vamos a tocar. Ahí está, muy bien. Yo no me animo en esa. Créanme, no me quieren oír. Queremos agradecerles a ambas, a Patricia, a Paola, por habernos acompañado esta semana. Gracias por todos los reportajes. Paola, Patricia, gracias por toda la sabiduría y las palabras que has traído. Creo que esto es la sinodalidad, el poder compartir juntos, el poder caminar de la mano del Señor. Queremos agradecerles a todos ustedes que tan amablemente se han unido. Hemos leído sus comentarios, se los prometemos, es muy difícil compartir y a veces contestarles a todos ustedes, pero queremos darle gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias a todo el equipo aquí en Roma, gracias a Tutti la Escuadra. Trabajo maravilloso que se ha realizado, a toda la gente detrás de cámaras, a todo el esfuerzo, y quiero recordarle que todo esto es posible por dos razones: por la misión, la visión, la vocación de Madre Angélica, confiar plenamente en el Señor, y gracias a ustedes. Le quiero recordar que EWTN existe y subsiste por ustedes y gracias a ustedes. Si usted quiere ser parte de la familia de EWTN, en las palabras de Madre Angélica, pónganos entre la factura del gas y de la luz, ewtn.com/donaciones, para poder seguir llevando la buena nueva del Señor a todos los rincones de la tierra, poder seguir compartiendo. No nos queda más que darle gracias y decirle que será hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Adiós.